Muy bien. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos a Ana Villanueva, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y que nos va a hablar sobre endometriosis pélvica. Y contamos con la presencia de Jerónimo Barrera y Andrés Painel, que nos van a ayudar también luego en la discusión. Eh, Cuando quieras, Ana, muchas gracias. muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Bueno, marzo es el mes de la endometriosis y la semana pasada justo le decía a Salva si me dejaba un hueco en sus sesiones para hablaros de esto, porque creo que es importante, como ahora comentábamos, divulgar y hablar de esto para saber que existe, ¿no? He dividido la charla en 4 partes. Vamos a empezar con una serie de conceptos básicos porque creo que es importante hablar de la anatomía normal para saber luego lo que es la anatomía patológica. Vamos a hablar de bueno, muchos casos. A mí me gusta hacer las sesiones con casos porque creo que una imagen ayuda más que poner muchas palabras de texto y hacer un pequeño apunte sobre el informe radiológico. Como sabéis todos, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina y se dice que el 10% de las mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis. Esto significa que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis, o sea, es muchísimo. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto y sepamos diagnosticarla? Porque se dice que hay un retraso de una media de 10 años de diagnóstico, de retraso en el diagnóstico. Y esto es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tarda una mujer 10 años en saber que tiene endometriosis? Por un lado, porque la paciente no sabe que es patológico. El dolor de regla, que es el síntoma más frecuente, bueno, el síntoma depende de la localización de ese foco de endometriosis donde se sitúe, ¿no? Pero el más frecuente suele ser dolor con la regla, dolor con las relaciones, dolor al ir al baño, que suele coincidir con la menstruación. No necesariamente, pero suele coincidir con la menstruación. ¿Qué es un dolor de regla patológico? Pues esto es un concepto que es un poco ambiguo, puede ser un poco ambiguo y las pacientes no lo saben. Un dolor de regla patológico es un dolor incapacitante, un dolor que no te deje trabajar, que tengas que ir del trabajo, que no te deje hacer exámenes, que te desmayes por el dolor de regla. Eso no es un dolor de regla normal. Y esto las pacientes no lo saben. Por otro lado, el ginecólogo, que es el que hace la ecografía transvaginal en España, y el radiólogo, que somos los que informamos la resonancia, tenemos que saber qué buscar para encontrarlo y diagnosticarlo y es difícil, ¿no? No es una... Informar resonancia de endometriosis, en mi opinión, yo creo que es lo más difícil que hago y se tarda porque tienes que buscar muchas estructuras anatómicas y no sabes muchas veces si es patológico o si es normal. Entonces, el objetivo fundamental de esta charla es dar visibilidad a esta enfermedad, saber que es normal, que tenemos, o sea, no vamos a entrar al detalle hoy porque no tenemos tiempo, pero sí esas cosas básicas que tenemos que buscar como radiólogos en la resonancia que no se nos pueden pasar para diagnosticar antes de 10 años a esa paciente de endometriosis. Este primer caso es una mujer de 30 años con dolor pélvico crónico. Pongo una imagen sagital T2. Como decíamos antes, es muy importante el protocolo. El T2 y el T1 con saturación grasa van a ser fundamentales. A esta paciente se le puso gel vaginal y gel endorrectal. Yo os digo que esta resonancia, aparte de esta imagen obviamente, era una resonancia normal. Pero el primer mensaje es que una resonancia normal no descarta endometriosis. Esto es en primer lugar porque la endometriosis superficial muchas veces no está bien en resonancia. Una endometriosis superficial es básicamente como gotitas, como motas de polvo de endometriosis en el peritoneo, que muchas veces se ve como puntitos hiperintensos en el T1 con saturación grasa o directamente no los vemos. Entonces, es importante, sobre todo, términos legales, cuando uno pone en el informe, por ejemplo, en la conclusión, estudio normal. Bueno, pues igual hay veces que hay que plantearse decir, no hay signos radiológicos en la reso de endometriosis, porque no significa que la paciente no tenga nada. Igual le hacen una laparoscopia y luego la paciente está llena de implantes peritoneales pequeñitos puntiformes, ¿no? Entonces me dices, vale, muy bien, Ana, entonces yo ahora qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que buscar y dónde lo tengo que buscar? Pues hay una serie de signos directos y otros signos indirectos que vamos a ir desarrollando. Como decía, la endometriosis superficial si la ves fenomenal, pero es bastante difícil que la encuentres. Lo clásico y lo más frecuente son los endometriomas, que son lesiones ováricas. Normalmente tienen este signo clásico en el T2, que se llama T2 Sharwin, que por el sangrado acumulado y por el efecto de sangrado se ve como un poco borroso, como un poco grisáceo, a veces incluso haciendo niveles en el T2, y como tiene sangre, pues se ve con hiperintenso en el T1 con saturación grasa. Luego tenemos la endometriosis pélvica profunda, que tenemos que buscar adherencias e implantes, luego hablaremos de ella más detenidamente. Y luego la adenomiosis no es
endometriosis, pero muchas pacientes tienen endometriosis. La adenomiosis es tejido endometrial en el miometrio. Lo clásico, no siempre se ve así, pero lo clásico sería una adenomiosis interna, como vemos en la imagen, con un engrosamiento de la línea de unión, focos hiperintensos en T2, que representan esas glándulas de endometrio en el miometrio, y cuando sangran, pues se ven hiperintensas en el T1 con saturación grasa. Como digo, muchas pacientes tienen, entonces es otra cosa que tendríamos que buscar. Y como signos indirectos, pues lo primero es cuando uno hable el estudio, fijarse cómo está ese útero. Eso yo es lo primero que hago así para tener una visión global. ¿Está en antero o en retroversión, antero o en retroflexión? Cuando el útero no está en su posición normal, por ejemplo, está en retroflexión, no significa que siempre vaya a tener endometriosis, pero igual te tienes que plantear si está en retroflexión porque tiene un implante en el Douglas que lo esté retrayendo hacia detrás. Otra cosa que hay que mirar es el fornix vaginal posterior. El fornix vaginal posterior es como esa cúpula de la vagina en la cara posterior, que si está elevado puede significar que igual hay alguna adherencia que está tirando de él y traccionando. Mirar dónde están los anejos, el famoso signo del kissing ovaries. Se localizan los anejos posteriormente en el Douglas, juntos entre ellos, sin plano de separación, y eso traduce un implante y adherencias, normalmente entre los anejos, con el torus, muchas veces con el recto. Fíjate cómo están también las asas, si hay angulaciones en las asas, si hay pérdida de los planos grasos entre las estructuras. O sea, al final lo que tienes que buscar es una alteración de la anatomía normal de la pelvis, como pistas indirectas de que puede haber endometriosis, porque igual no ves un implante muy bien o a lo mejor justo no tiene endometriomas, etcétera. ¿Dónde tengo que buscar? Pues hay un artículo que vamos a basarnos un poco, la charla se basa un poco en este artículo que es de hace ya, pues 2023, donde hablan de cómo informar la resonancia basado en compartimentos. Ellos dividen la pelvis en nueve compartimentos, porque lo dividen en 2 compartimentos laterales y uno central, y luego en anterior, medio y posterior. Entonces, en el artículo te dice qué estructura anatómica está en cada compartimento, qué estructura anatómica tienes que ir paso por paso mirando para ver si está afectada. También te pone, está muy bien, os recomiendo que lo leáis porque tienen muchos ejemplos con la definición que ellos consideran que es patológica para decir que tiene endometriosis. Básicamente, además de los laterales y central, básicamente hay en vuestra cabeza 3 compartimentos, el anterior, el medio y el posterior. El anterior está la vejiga y el espacio prevesical, los ligamentos redondos. El medio, que es el más importante, como vamos a ver, porque es el más frecuentemente afectado en la endometriosis pélvica profunda, con el torus, el fornix vaginal posterior, y porque es el que más estructuras anatómicas tiene. También está el parametrio, el uréter, etcétera, que vamos a ir viendo, y el posterior, que está el recto. Entonces, si desglosamos uno por uno, el compartimento anterior, como digo, tiene la vejiga, que eso sabemos todos dónde está, el espacio prevesical. Es muy fácil porque el nombre indica dónde está la estructura anatómica. Prevesical, pues obviamente por delante de la vejiga. Fondo vesicouterino, pues ese espacio que está entre la vejiga y el útero. Septo vesicovaginal, pues entre la vejiga y la vagina. Siempre mirar las estructuras anatómicas en 2 planos porque igual es una imagen que no es real, igual es, pues el uraco muchas veces te puede dar un pitfall que no es real. Siempre mirar todo en dos planos anatómicos. Y luego están los ligamentos redondos. Este es un artículo de Radiographics del 2018, está bastante bien, os hablan de los ligamentos de la pelvis femenina y entonces este dibujo que está sacado de ahí explica de dónde a dónde van los ligamentos redondos. Básicamente es desde el cuerno uterino, como desde la pared superolateral del útero, descienden por delante de los vasos ilíacos y luego se dirigen hacia el canal inguinal. Es decir, que van a tener una parte intrapélvica y otra extrapélvica. Y esto va a ser importante, como luego veremos. Y luego acaba cerca de la sínfisis del pubis. Estos son los ligamentos los ligamentos redondos. Pasamos al compartimento medio. Como decíamos antes, el más importante y el más frecuentemente afectado el torus. El torus uterino está retrocervical. Pasa que la palabra retrocervical es un poco ambigua porque hay veces que incluye varias estructuras anatómicas. El torus es esa localización por detrás del cervix, como entre el cuerpo uterino y el cervix. Posteriormente, ahí normalmente se suele localizar el implante, ¿no? Y luego tienes el fornix vaginal posterior, que es esa cúpula de la que hablábamos antes, que muchas veces está elevada porque hay adherencias en dicha localización. Tenemos también los ligamentos uterosacros, que van desde el torus, como acabamos de decir, en esa localización retrocervical,
hacia el sacro. En el plano sagital, lo normal es que se vean como una línea hipointensa, y en el plano axial, esta imagen no es demasiado buena, pero es que es difícil coger en una imagen el ligamento completo. Pero si son normales, son líneas, a veces prácticamente inapreciables, que no siempre se ven en un mismo corte, y lineales sin irregularidades hipointensas entre dos. Eso sería un ligamento uterosacro normal. Importante también fijarse en los paramétrizos y en los uréteres, que si son normales, pues muchas veces no tienen nada y prácticamente tampoco se ven. Un uréter normal puede verse incluso como un puntito, como una línea hipointensa entre dos, a menos que ya tenga hidronefrosis y sea más fácil, ¿no? Pero si no, puedes incluso no fijarte porque no se ven. Y el parametrio lo mismo. Y luego ya pasando al compartimento posterior, el Douglas es importante porque cuando tienes implantes en el torso, en el fornix vaginal, que tienes kissing ovaries y tienes el recto afectado, el Douglas suele estar con lo que se dice una pelvis congelada, ¿no? Básicamente está todo ahí en el fondo de saco y la anatomía está distorsionada. Y luego el septo recto vaginal, que también es importante. Y el recto sigma, que luego también veremos algún caso, y la pared pélvica con las estructuras nerviosas. Entonces, es importante que el radiólogo tenga en su cabeza una especie de mapa que tiene que ir siguiendo compartimento por compartimento. Lo importante es que no se os olvide mirar nada, o sea, hacerlo como queráis, pero ellos proponen esta manera para que compartimento anterior, compartimento medio, compartimento posterior, y luego esas estructuras extrapélvicas, fosa ilíaca derecha, por ejemplo, si tú tienes un implante en el recto o en el sigma, pues intenta fijarte, pues si ves algo de ilion, si ves el apéndice, a ver si también está afectado. Si tienes un survey y tiene hidronefrosis, vete a ver los uréteres proximales. Hacer un mapa en tu cabeza para que no se te olvide mirar ninguna estructura anatómica. Vamos a empezar con los casos. Esto es una paciente que tiene 42 años, dismenorrea severa de 2 años de evolución, dolor con la defecación durante el periodo menstrual, dispareunia desde hace meses y una eco transvaginal normal. Entonces, nos da igual que la eco transvaginal sea normal. Esta clínica tiene que saltarnos la alarma de que hay endometriosis, porque normalmente los síntomas son con la menstruación, como esta paciente, no tienen necesariamente que ser así, pero este dolor excesivo no es normal. Esta paciente tenía muchos hallazgos. En este caso os quiero enseñar una estructura anatómica, que es la que marca las flechas, que ya sabemos que son los ligamentos uterosacros. Hemos dicho que van desde la región lateral del útero, anterior a los vasos ilíacos, y descienden por el canal inguinal. ¿Esto es normal o esto es patológico? El derecho mide más o menos 9, el izquierdo mide más o menos 11. Según el artículo este que estamos siguiendo, dicen que para que sea patológico tiene que medir 1 centímetro. Yo aquí discrepo un poco porque no siempre tiene que llegar a 1 para que sea patológico. Imagínate que el derecho pues te mide 8 y el izquierdo te mide 3. Pues a veces que esa simetría o esa nodularidad, en el contexto adecuado, o sea, teniendo una endometriosis en otras localizaciones, no como signo aislado, a lo mejor también está afectado y es patológico, lo tienes que comentar. También es importante comentar en qué segmento está afectado, porque no es lo mismo que esté el ligamento redondo afectado intrapélvico que extrapélvico. Y esto todo va un poco en planear la cirugía, en prever qué complicaciones quirúrgicas va a tener esa paciente según el sitio de afectación. Por ejemplo, si está afectado un ligamento redondo extrapélvico, igual el abordaje que tienen que hacer es transperineal en vez de por la paroscopia, porque igual no llegan. Entonces, todos estos datos anatómicos y hay que decirlos en el informe. Esta es la misma paciente y ahora os enseño una imagen T2 sagital. Esa flecha os marca un implante y os pregunto que dónde está ese implante. ¿Ese implante creéis que está en el espacio vesicouterino? ¿Afecta a la vejiga? ¿A los dos? ¿En el espacio vesicouterino y vejiga o ninguna de las anteriores? Bueno, yo os digo que está en el espacio vesicouterino, pero no afecta a la vejiga. ¿Esto por qué es así? Porque la definición de afectación vesical por endometriosis tiene que afectar a la capa muscular. ¿Y eso cómo se ve en la resonancia? Pues esta imagen la he sacado del artículo del BIRATS. Para que la vejiga esté afectada por endometriosis no basta con que la serosa esté afectada, no basta con que ese implante toque la vejiga, tiene que afectar a la muscular propia. Entonces, la muscular propia de la resonancia se ve hipointensa entre dos. Si estuviese afectado, ese implante debería estar como dentro de esa línea hipointensa. Tú deberías ver una disrupción en la hipointensidad de la pared,
deberías ver una irregularidad, deberías ver el implante dentro. En el T1, por ejemplo, puntitos hiperintensos dentro de esa pared de la vejiga. Entonces ahí puedes decir que la vejiga está afectada. Y de nuevo, esto es importante para el planteamiento quirúrgico. Además de decir la vejiga está afectada sí o no, tenemos que decir dónde. ¿Está en la cúpula, está en el receso o está en la base? Y esto es importante porque si está en la base, es posible que si el peritoneo que va por encima, ¿no? Si se meten por la paroscopia, pues no lo vean, porque esté muy profundo y tengan que ir un poco más allá. Entonces tú tienes que decirle, no basta con que reseques lo que estás viendo, tienes que ir más allá del peritoneo. Es importante decirle dónde está el meato ureteral respecto a ese implante y también nos recomiendan decir el tamaño en los 3 planos. Esta es otra paciente que tiene 44 años, anemia crónica, menstruaciones abundantes, que requirió ingreso en medicina interna por un episodio de anemia severa. Entonces, ¿qué es una menstruación abundante? Desde luego, ¿qué es normal, qué no es normal? Desde luego no es normal que tú tengas que ingresar en interna por una anemia severa, por una menstruación abundante. Entonces, de nuevo, esto te tiene que hacer ya por la clínica, te tiene que saltar la alarma de que puede haber una endometriosis debajo. Esta estructura anatómica que os marco es el ligamento uterosacro. Antes decíamos que un ligamento uterosacro normal es como una línea, hipointenso en T2, tanto en el plano sagital como en el plano axial. En este caso, en el plano sagital, lo marcan las flechas, no es lineal ni mucho menos, es bastante irregular, como con especulaciones, es asimétrico en el plano axial, lo mide hasta 8 milímetros. Según este artículo, ¿cuándo podemos decir nosotros que está afectado? Lo primero que tenemos que decir si es proximal la afectación o distal, o sea, más, o sea, 2 centímetros cerca del torus o distal. Si está afectado, dicen, puede tener uno o más de los siguientes ítems en los 2 planos. Si tiene un foco hemorrágico independientemente del grosor, si ese engrosamiento es más de 5 milímetros, ya sea un engrosamiento regular o irregular, si el engrosamiento es nodular o si tiene especulaciones, como era nuestro caso. Cuando no sabes si está afectado, es importante que digas que tienes dudas de si está afectado y digas, puede ser, es incierto, no estoy seguro, veo que hay un engrosamiento entre 3 y 5 milímetros, lo veo solo en un plano, pues también es importante exponer las dudas en el informe. Este es otro caso, que tiene es una paciente de 44 años con el primer episodio supuestamente por cólico nefrítico en 2016. Pasan años, en 2021 le hacen una resonancia, ya sospechando endometriosis para valorar la presencia de implantes. Como veis, hay un implante que está afectando, entre otras estructuras, al uréter, y quiero que comparéis el lado derecho con el izquierdo. Antes os decía que cuando un uréter es normal prácticamente es inapreciable. Fijaros el izquierdo, es como un punto hipointenso en T2. El derecho, en cambio, está muy engrosado, es muy asimétrico, porque ese implante está rodeando pues, el 50% del uréter por lo menos. Es importante, según nos dicen en el artículo, decir cuándo está el uréter afectado. Te tienes que fijar en la grasa periureteral, si está afectada o no. Ellos nos dicen que para planear la cirugía es importante saber si la afectación es extrínseca, o sea, por fuera del uréter, o se mete en la pared del uréter, si tiene una afectación intrínseca. La realidad en la práctica es que esto es muy difícil y es muy difícil decir si la afectación es extrínseca o no. Ellos orientan que si la afectación es más del 50% de la circunferencia, entonces sí que puede ser intrínseca. Por eso es importante que te fijes, oye, pues tiene el 25% de la circunferencia afectado o es el 100%. Pues eso es importante reflejarlo en el informe. Y no solo la circunferencia en el plano axial, sino también la longitud afectada. Tiene 1 centímetro, 5 centímetros de longitud afectada, la distancia del meato ureteral y si condiciona hidronefrosis. Cuando condiciona hidronefrosis es cuando es más fácil, porque ahí ya te tiene que saltar la alarma de por qué esta paciente con endometriosis tiene una hidronefrosis. Igual es porque tiene un implante que nos está afectando el uréter distal, ¿no? Y de nuevo esto es importante para el planteamiento quirúrgico, porque no es lo mismo resecar ese implante si es extrínseco, hacer una especie de shaving, que ya que se tenga que meter el urólogo porque tienen que recortar ese uréter y hacer una reimplantación. Es muy importante para ver cuántos servicios se tienen que involucrar en esa cirugía. A veces que no es solo el ginecólogo, a veces que es el ginecólogo, el urólogo, como veremos luego muchas veces también el cirujano general, etcétera. Esta paciente, bueno, pues le acabaron haciendo una nefroureterectomía porque tenía una atrofia importantísima de ese riñón que no era funcional, como veis tiene un adelgazamiento de la cortical, etcétera, y este fue el resultado final de la paciente. Además de ese uréter,
tiene también una afectación del parametrio. Fijaros en esa asimetría entre el lado derecho y entre el lado izquierdo. A mí me gustan ver los parametrios no solo en el plano axial, el coronal también me ayuda bastante. Y esto es muy importante porque el parametrio, cuando tienes un cáncer de cervix o estás en patología oncológica, te fijas, pero en endometriosis muchas veces pues se te olvida. Y es importante recordar que por el parametrio pasan nervios, pasan vasos y esa resección del parametrio puede llevar a dolor pélvico crónico, puede llevar a patología neuropática de la paciente. Entonces es importante decirles que el implante también está afectando el parametrio o no. Hay un artículo que acaba de salir que os recomiendo para todas estas estructuras anatómicas del compartimento lateral, como es el uret del parámetro etcétera que acabamos de hablar, que os lo dejo por aquí, es de Abdominal Radiology, me parece, y está muy bien también. Otra paciente. Esta paciente acudió a urgencias, 40 años, dolor abdominal agudo, y como marcan las flechas, pues tiene un engrosamiento del recto del sigma, en el que urgencia se dijo que tenía sospecha de neoplasia de sigma. No sé, no me acuerdo ahora por qué, esta paciente acabó haciéndose una resonancia y lo que vemos en la resonancia es que ese engrosamiento que se veía en el TAC es un engrosamiento marcadamente hipointenso en T2, pero también nos llama la atención, bueno, y tenía ganglios, tenía trabeculación de la grasa alrededor, pero también fijaros en ese anejo izquierdo, tiene un endometrioma, ya sabemos cómo se ve un endometrioma en resonancia, hiperintenso en T1 con saturación grasa por la sangre e hipointenso con o sin T2 algo en el T2. Entonces vamos a hablar un poco de este hallazgo. Esto es una endometriosis pélvica profunda invasiva que está afectando al intestino, ¿no? Intestinal, que se dice. ¿Cómo diferenciamos esto nosotros de un adenocarcinoma de sigma? El adenocarcinoma no se suele ver tan negro en el T2 y el adenocarcinoma empieza por la mucosa y luego hay veces que llega hasta afuera, ¿no? La endometriosis pasa al revés. La endometriosis empieza por la serosa y va hacia adentro. Empieza por la serosa, afecta a la muscular propia y puede afectar a la mucosa. Y esto es importante porque si tiene un implante en el recto, en el sigma, y tú le haces le hacen una colonoscopia a la paciente, si no tiene afectación de la mucosa, la colonoscopia puede ser normal, pero la paciente tiene su implante intestinal. Si la paciente con una endometriosis tiene rectorragia, por ejemplo, significa que ese implante que empezó por la serosa ya ha roto la mucosa y la sangre ya se vuelca a la luz, entonces la paciente tiene rectorragia. Pero lo normal, el signo clásico es el Marsden Cup, no siempre lo vemos así, que traduce lo que acabamos de decir. Ese implante, empezando por la serosa, con forma de champiñón. No siempre lo vemos así, pero es el signo clásico descrito. Y luego te tienes que fijar en otros hallazgos intestinales, como el que hemos dicho, pues el anejo, en este caso, tiene un endometrioma izquierdo. Fíjate cómo está ese útero, si está en antero, en retroversión, si hay implantes en otras localizaciones, etcétera. Y luego métete en la historia y fíjate si te vas años atrás y te dicen 2 años de dolor al defecar o infertilidad o signos que te hagan sospechar endometriosis. Esto se comprobó por anatomía patológica. Y este es el último caso. Es una paciente de 28 años con dolor vesical que tenía endometriomas derechos, como marcan las flechas. Y quiero que os fijéis, a ver si veis algo más. Os pongo 2 T2s y un SPIR. Es difícil, ¿eh? Es difícil. En el lado hemos dicho que los endometriomas son derechos. Si os fijáis en las raíces sacras derechas y las comparamos con las izquierdas, la grasa alrededor de esa raíz se ha perdido y esa raíz está engrosada a diferencia de la izquierda. Además, fijaros en tiene edema, se ve hiperintenso. Entonces, esto es una afectación neurológica por endometriosis. Es otro artículo muy bueno que os dejo por aquí, del 2024 del Radiographies, donde os dicen un poco qué signos tenéis que buscar para sospechar endometriosis neural, porque muchas veces no ves nada o si ves una atrofia muscular, pues es fácil, pero eso ya es crónico. Cuando es agudo tienes que buscar otras cosas. Os dejo este artículo por aquí por si queréis leer un poco más. Y hablando del informe, ¿cómo habría que hacerlo? Bueno, aquí hay muchas opiniones, luego podemos comentar si no en la discusión. Lo importante es llevar, yo creo que una sistemática. Fíjate cómo está ese útero, como decíamos antes, en qué posición. No te olvides de que además de endometriosis, la paciente puede tener también un pólipo endometrial, puede tener patología oncológica, o sea que no dejes de mirar todo. Fíjate si hay otras cosas como adenomiosis y miomas
que son estrógeno dependientes, que también pueden ocurrir muchas veces en combinación con la endometriosis, si hay endometriomas o no, si hay hidrohematosalpins, y luego acuérdate de los 3 compartimentos y la zona extrapélvica para valoración de endometriosis pélvica profunda. Signos directos como implantes y adherencias y los indirectos. Y no te olvides también, bueno, que también hay complicaciones y puede haber malignidad asociada, que no nos da tiempo hoy a hablar de esto sería para otra charla, malignidad asociada a endometriosis. La idea es que ayudemos al ginecólogo y que la paciente se trate lo mejor posible y no tarde 10 años en diagnosticarse y en tener un tratamiento adecuado. Lo ideal sería tener un comité multidisciplinar, que no ocurre siempre, ni pasa en todos los hospitales, donde estén involucrados el ginecólogo, pero también el radiólogo, el urólogo, pues un fisioterapeuta, medicina reproductiva, etcétera, para que haya un entendimiento entre todos los servicios para un tratamiento individualizado de la paciente. Entonces, como conclusión, remarcar que una resonancia normal no descarta endometriosis y la importancia de un protocolo correcto, el T2, el T1 con saturación grasa importantísimo, que no tienen necesariamente todos los protocolos de pelvis femenina. Acordaros de los compartimentos, qué y dónde tengo que buscar, la importancia de un informe preciso y claro, y que cuando no sepáis, que a mí me pasa muchas veces, preguntar a vuestros compañeros, y si no, vuestros compañeros no saben, importante tener a alguien de referencia. Yo muchas veces cuando no sé les pregunto a los del clinic y le digo, Maika, ¿podéis comentar este caso y decirme un poco qué tiene el paciente? Porque no sé. Y no pasa nada porque verdaderamente es una patología muy, muy complicada. Yo os he podido ayudar en algo, aquí estoy y muchas gracias por por vuestra atención. Pues muchas gracias. Hay ya varias preguntas y la primera es si realmente, o podría simplificarla, si se necesita utilizar la resonancia de 3 Tesla o qué utilizáis o si da igual Pues para endometriosis. Y yo da un poco igual. O sea, por un lado puedes hacerlo con 1,5 y con 3. Nosotros utilizamos las dos indistintamente, depende de lo que tengas. Las dos están bien. Ujú. Y una pregunta, lo del contraste a nivel de vagina y de recto, ¿lo usáis siempre? ¿Lo usáis dependiendo de la orientación o cómo lo hacéis? Y, Pues según la ESUR, la SAR, que es la Sociedad Americana de Radiología, varían un poco las guías. Lo que se dice a día de hoy es que el vaginal es un poco a gusto del radiólogo. Tiene una ventaja, que es que puedes ver mejor el tabique. Tiene una desventaja, si pones mucha cantidad, es que te puede elevar el fornix vaginal posterior y creerte que la anatomía está alterada cuando no la está. Pues yo creo que depende del grado de confianza del radiólogo, Ujú. por supuesto, la sospecha que exista. Y bueno, remarcar que ahora las nuevas guías de la SUR van a salir en abril de este año, entonces estar un poco pendientes para las recomendaciones que nos dan. Y el rectal yo creo que ya no es tan necesario, se suele decir que es opcional. A mí me parece personalmente que no ayuda tanto, ayuda por ejemplo mucho más utilizar buscapina y glucagón como antiperistálticos, que me parece bastante importante remarcar esto, y quizás también una dieta adecuada, si se puede, o laxantes antes, una preparación intestinal buena, más que contraste rectal. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros no utilizamos, diríamos, un poco por comodidad de la paciente y, bueno, yo creo que también porque ya tenemos experiencia de años, ¿no? Pero no utilizamos ni contraste ni vaginal ni rectal. Yo lo mismo, yo antes ponía, bueno, el vaginal sí, y Ujú. ahora ya últimamente no, porque efectivamente también es como un poco más, para la paciente no es muy cómodo, y el rectal sí que no, el rectal ya no lo utilizo. Vale. Y Jerónimo, Andrés, cuando queráis intervenir, si queréis comentar alguna cosa sobre el protocolo o sobre algo que utilizáis que sea un poco diferente o cómo lo hacéis, cuando queráis intervenís. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ujú. Nada, yo quería primero felicitar a la doctora Villanueva por la presentación, que es muy clara, concisa y orientada a nuestra práctica radiológica diaria. Y nada, yo quería destacar un poco la importancia de la utilidad del informe estructurado, ya que al detallar los compartimentos y estructuras, nos permite realizar, yo creo, una valoración sistemática de mejor calidad
de los estudios y podemos mejorar así nuestra sensibilidad. De hecho, hay algunos trabajos que dicen que el hecho de usar un informe estructurado ya mejora nuestra sensibilidad, disminuye el infradiagnóstico. Y respecto a la difusión, que es una secuencia que en algunos lados sale que se usa, en otros que no. No sé qué opinan. El año pasado en Radiology, ellos sí que la incluyen como una secuencia estándar, básicamente para diferenciar lesiones benignas de malignas, como el caso de la supuesta neoplasia de recto que enseñaste, o procesos inflamatorios o infecciosos, por ejemplo, no sé, endometriomas infectados y tal. No sé si ustedes la usan en Yo sus creo que centros. es tanto o sea, creo que es muy importante el contacto con el ginecólogo. Por ejemplo, cuando a mí el gine me solicita una resonancia con sospecha de endometriosis, yo siempre les digo si ellos en la ecografía tienen sospecha de malignidad o no. Por favor, que me lo remarquen para yo estar más pendiente. Si hay una papila que le parece sospechosa, etcétera. Porque muchas veces, si es así, además de DIFU, pues igual también le meto contraste, que si no, no lo haría. Claro. Entonces, me parece importante la comunicación. Esto a día de hoy, de nuevo, se considera opcional, no de forma estándar que poner contraste a todas las pacientes y sería un poco depende del caso. Pero muchas veces, si tienes la difusión, te encuentras hallazgos, te puedes encontrar hallazgos que a lo mejor no sospechabas. Eso también es verdad. Sí, yo con Claro, respecto a la difusión, yo creo que como prácticamente sale gratis, es decir, que una exploración de pelvis, hacer difusión, pues no conlleva nada más que unos minutos y siempre pues puede ser una especie de faro que te puede guiar hacia ver algún hallazgo que no hayas identificado, incluso adenopatías o patología maligna en otra localización. Yo creo que la difusión, vamos, yo la considero también importante. Y bueno, también quería bueno, decirte que la charla ha sido excelente y sobre todo que la has enfocado muy bien a efectos prácticos, que es lo que puede interesar a mucha gente. Yo quería también incidir en el tema urológico, es decir, que no solamente es una patología de los ginecólogos, sino que muchas pacientes vienen con patología urinaria, ya sea bien, como has dicho, la hidronefrosis, que además lo has definido muy bien, pero muchas veces en la vejiga, y ahí quería yo incidir, los urólogos tienen una visión muy limitada, porque los urólogos la vejiga la ven desde dentro. Y como bien has expuesto, la patología de la endometriosis es de fuera hacia adentro. Entonces, ellos, salvo que vean afectación clara en la mucosa, no lo sospechan. Por eso es importante también esa relación de decir, bueno, en una mujer con una sintomatología determinada, a lo mejor tenemos que pedir una resonancia magnética para valorar la vejiga. Yo creo que también ahí entraría el papel nuestro de los radiólogos en comunicación con los urólogos. Sí, se dice que es una patología ginecológica, pero eso es un poco juego con pinzas, porque involucra a muchos servicios, como decimos, cirugía y urología. Si la paciente tiene un neumotórax catamenial, por ejemplo, la paciente puede ir a ver al neumólogo mucho antes que el ginecólogo, etcétera, etcétera. Así que totalmente de acuerdo. Otra pregunta, preguntan si se utiliza el ORATS aquí en la endometriosis, o si lo utilizan. Si ves una lesión con sospecha de malignidad, sí, si no, el endometrioma no hace falta, o sea, el endometrioma es benigno en sí. Vale. Más preguntas. Preguntan si conocéis alguna herramienta de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de la enfermedad. Yo no, a día de hoy no, la verdad. No sé si vosotros conocéis alguna. Todavía no. 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 Lo del informe estructurado, yo la preguntaba, ¿tú lo utilizas, informe estructurado? Yo he cambiado de informe muchísimas veces en el último año porque no termino de encontrar la mejor manera. En mi hospital no hay comité multidisciplinar. Estamos trabajando en ello porque es que me parece fundamental que exista un comité como... Esto no es un cáncer, pero el abordaje es muy difícil. Mm. Y como no tengo una sesión donde pueda hablar con la gente, hay veces que utilizo para intentar hacerle la vida más fácil, hay veces que pienso que es complicado porque cuando afecta a varios órganos en conjunto siento que repito mucho. Entonces, no termino de encontrar la mejor manera. Desde luego, que sea conciso y claro, sí. Sí, y yendo paso por paso, y eso seguro. Ahora, si tiene que ser con ítems, no termino, no lo sé, no lo sé. Yo lo utilizo a veces.
Depende de cómo sea el caso. ¿Y alguna vez alguno de vosotros utilizáis TAC de doble energía, por ejemplo, o algo de medicina nuclear para esta patología? Yo no lo utilizo directamente porque el TAC no tiene resolución en comparación con la resonancia, pero si la paciente viene por una cosa y se ha hecho el TAC o sea, perdón, viene por otra patología o incluso por esto, y el TAC es espectral, a mí me da información porque hay veces que, por ejemplo, el virtual sin contraste te puede permitir ver si tiene contenido ese quiste y ya no es un quiste simple y a lo mejor tiene contenido y es sangre. Si coincide que tiene una papila, me la deja ver mejor. Sí, eso sí me ha pasado en no muchos casos, pero igual 2, 3 casos sí que tengo con TAC espectral. ¿Más preguntas? Pues yo quería hacerle una pregunta a Ana, si cuando revisas alguna resonancia pues, que viene de otros centros o gente con menos experiencia, ¿qué errores más frecuentes ves tú a la hora de la interpretación que puedan ayudar pues, para que la gente o nos fijemos más en esos hallazgos? Qué buena pregunta. A mí me da la sensación que cuando leo otros informes suelen ser demasiado escuetos. O sea, tengo la sensación de que la gente no se fija en la mayoría de estructuras anatómicas. La gente se fija si hay endometriomas o no y si el torus está afectado o no. Eso la gente lo ve. Pero ya está. No, los informes suelen ser endometrioma 1, torus con una sola medida, con afectación del recto o no. Pero no es importante, por ejemplo, eso es lo que yo suelo ver en general. No suelo ver que si, por ejemplo, ese implante afecta al recto, me digan, afecta a la muscular, no afecta a la muscular. ¿A cuántos centímetros del margen anal está? Porque no es lo mismo, es que hoy no ha dado tiempo, pero no es lo mismo hacer una resección discoide que a lo mejor tener que hacer 2 resecciones discoides o que a lo mejor tener que hacer una sigmoidectomía. Entonces, falta un poco de orientación, saber un poco más de anatomía y tener un poco un enfoque global de cómo puedes ayudar planteamiento quirúrgico, yo creo. Bueno, es lo que comentábamos también antes, ¿no? Cuanto más experto eres, más Claro. relación tienes con los ginecólogos, más te suelen preguntar y más informas, ¿no? Sobre todo lo importante, creo yo, es eso de cara al manejo, ¿no? Si ha de ser quirúrgico o no quirúrgico. He puesto yo varios artículos en la charla de hoy que creo que son muy útiles para gente igual que está empezando, pero es verdad que últimamente hay muchos artículos muy buenos para aprender endometriosis, yo creo, si estás empezando en Radiographics, en Abdominal Radiology, en muchas revistas que yo creo que son de utilidad. Así que eso yo creo que igual si estás empezando puede ser útil también. Y cuando tenéis sospecha de patología intestinal, así en general, que no sabes muy bien si es de intestino delgado o tal, ¿hacéis Entero. específica o...? En general no, pero 1 o 2 casos hemos tenido de recomendarles hacer una entero porque pensamos que puede ayudar. Esto hay algunos centros que se hace, una entero redirigida y sí, puede ser de mucha ayuda porque se sabe que cuando tienes una afectación en recto sigma, la probabilidad de que tengas afectación a otro nivel es alta. Sí, igual que tampoco hacemos, porque es muy infrecuente, pero hay gente que hace un T1 con saturación grasa para ver la cúpula diafragmática, que es otro sitio de endometriosis. Hay gente que hace un coronal o... Esos Sí, son esta era otra frecuencias. pregunta. ¿Si hacíais algo de abdomen superior o simplemente pelvis? No, Yo a solo día hacemos de hoy pelvis. no. A día de hoy hacemos pelvis, sí. Otra pregunta. Preguntan si utilizáis nosotros no, la clasificación en CIAN que usan los ginecólogos. No, no, y no me encanta tampoco mucho. Ya. Bueno, yo creo que la sistemática que has explicado, que está muy bien, ¿no? De este artículo donde te explica bien todos los compartimentos y lo importante es tener, aunque no sea un informe estructurado, pero que tengas tú estructurada en la cabeza todo lo que hay que informar, ¿no? Para no dejar. Exactamente. Porque a veces los informes estructurados son demasiado sintéticos, ¿no? Y- y a veces hay gente que prefiere no hacerlo estructurado, pero lo básico es no dejarte nada, ¿no? Bueno, la pregunta de cuáles son los retos de futuro, como veis, por dónde van a ir los tiros, diríamos, ¿no? En el diagnóstico radiológico.
Yo creo que hay que conseguir hacer comités. Eso es el reto número 1, yo creo, Ujú, porque es importantísimo la comunicación, mi opinión. ujú. Andrés, Jerónimo, ¿algún comentario? Sí, yo creo Sí, que no, los retos y la dirección va a hacer cada vez más exploraciones, es decir, igual que antes solamente se hacían determinadas exploraciones con una clínica muy evidente, pues yo creo que probablemente hacer resonancia magnética antes puede disminuir esa ventana hasta que se diagnostica, porque hay hallazgos que se pueden ya ver cuando hay una clínica que no se ha demostrado con ecografía, con resonancia magnética puede ser útil demostrarlo. Yo creo que el reto probablemente sea intentar hacer muchas más resonancias, siempre, claro, dependiendo de la disponibilidad. Ujú. sí, no, yo creo que, sobre todo para radiólogos no tan expertos o que no estén tan acostumbrados a ver endometriosis, en ellos sí que podría tener un rol relevante estructurar el informe, sobre todo por compartimentos y estructuras anatómicas, y así como un checklist, para no dejarte ninguna estructura sin revisar que pueda ser relevante para la cirugía. Y como Eh, comentaba Jerónimo al principio, que no nos ha dado tiempo a hablar hoy, pero el protocolo es muy importante. No es un protocolo, si quieren ver endometriosis nos lo tienen que decir, porque a lo mejor el protocolo no es el mismo que harías en otra patología pélvica femenina. Es importante que nos digan cuándo sospechan endometriosis y que nosotros lo sepamos hacer bien, porque porque tiene que tener una preparación, entre otras cosas. Sí, bueno, antes habéis comentado, por ejemplo, lo de la difusión, ¿no? Yo creo que hay algunas secuencias que son, no lo ha dicho muy bien Jerónimo, ¿no? Son secuencias muy cortas que yo no probablemente para la endometriosis en sí no aporta, pero es la patología a veces no es endometriosis, ¿no? Lo hemos comentado antes también, y te ayuda, ¿no? Es, como ha comentado, no es un faro, es una luz que a veces te ayuda a diagnosticar otras cosas o a ver mejor los ganglios, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que lo importante es tener un buen protocolo de imagen. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podríamos hacer una rueda de opiniones y luego dejamos a salvo al doctor Pedraza que clausure la sesión. Muy interesante. Andrés, Jerónimo, ¿queréis comentar algo? sí, no, Yo nada, creo que yo ha estado muy claro el tema y sobre todo la visión práctica que nos ha dado Ana y que probablemente vaya a hacer que muchos de los que la han oído pues van a hacer más hincapié en hacer unos buenos estudios y hacer una interpretación sistemática y precisa. sí, no, yo básicamente lo mismo, ¿no? Que valorar los estudios por compartimento para poder hacer un informe que sea sistemático, que sea útil al clínico, al cirujano, sobre todo donde tienes como qué técnica quirúrgica ocupar. Y nada, darle las gracias por este tipo de instancias que nos permiten, yo creo, mantenernos actualizados. Y a la doctora Villanueva por la presentación muy clara que dio, que parece excelente. Ujú. Eso. Bueno, Ana, muchas gracias. Te dejo acabar a ti Gracias. de Salva, pero yo creo que nos quedamos con el concepto de que realmente hay que colaborar con los ginecólogos, con los clínicos, ¿no? Que es básica la comunicación, saber qué quieren y con eso tienes los protocolos adecuados y sabes qué es lo que has de informar. Y gracias por la charla, muy, muy, muy chula. Si queréis, para un poco, eh, primero agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente moderación. También muchas gracias, Jerónimo Barrera, por tus comentarios de experto. Muchas gracias, Andrés Painel. Me ha gustado mucho todo lo que has comentado. Y Ana, sobre todo tú, este entusiasmo y esta energía que irradias, la verdad es que nos anima a todos a hacerlo mejor, ¿no? Yo cojo como 4 ideas que has dicho. Nos has dicho que hay en el proceso asistencial de la paciente, hay 4 momentos que tenemos que trabajar y nos has dado deberes. Nos has dicho, hombre, cuando nos mandan la petición, a veces, bueno, ni la señora un poco es consciente de los síntomas, ni el médico de familia, ni el ginecólogo, y a veces el radiólogo. Por lo tanto, aquí hay un tema de trabajar y concienciar de la endometriosis. Después nos has dicho, cuando hacemos la resonancia, el protocolo tiene que ser bien óptimo y eso hay que trabajarlo. Después, cuando hacemos el informe, un poco la clase ha sido maravillosa, ¿no? Con todo el tema de revisión anatómica, los compartimentos.
Por lo tanto, muy bien, y has dicho, oye, el informe también cuidarlo. Y después has dicho la comunicación, ¿no? El comité. Hombre, también hay que ir al comité y un poco hacerlo. Entonces nos has dado deberes para que en las 4 áreas nos concienciemos. No sé si quieres decir algunas palabras un poco de cara a la audiencia. Lo Ana. has resumido perfectamente, Salva. Así es, todo eso. Muy bien. Bueno, a ver si lo hacemos bien. ¿Tú confías en nosotros, Ana? ¿Seremos Por capaces? supuesto, aquí estoy para lo que haga falta. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Ana. Seguro contamos contigo en muchas más sesiones. Y simplemente recordaros a todos que mañana tenemos una sesión del doctor Joan Parandreu del Partauli que nos va a hablar de optimización de dosis radiológica en radiología intervencionista. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ana, gracias, Jerónimo, gracias, Andrés, gracias, Carlos, gracias, Dani. Estamos en contacto. Un saludo. Nos vemos. Hasta Adiós. luego, Deu. gracias. Adiós. Adiós.